y con la idea de unificarlos. Y en otros casos, enfocarlos a lo que es nuestro ámbito, o sea, el control. Entonces, habíamos comentado de qué es lo que era una señal, lo que es un sistema, lo que es un sistema de control. Eh, Empezamos a hablar de la clasificación de los sistemas de control. La primera que vamos a encontrar es esta que habíamos comentado, ¿no? La primer clasificación es los sistemas de control de lazo abierto y los de lazo cerrado. Vamos a ver aquí en los libros qué es lo que tenemos con respecto a ese término. Vamos a ver aquí. Principalmente el de sistemas de retroalimentación. Déjenme ubicar la nota en donde está esto. Bien, todos, la mayoría más bien, habrá algunos que omitan esta clasificación, pero realmente todos lo manejan. Entonces, tenemos esto, aún no subo los libros, la verdad, pero no pasa de esta semana, no pasa de mañana. Bien, retroalimentación y sistemas de control. Listo. Ahí tenemos, déjenme habilitar aquí rápidamente lo que estamos viendo. Vamos a apagar las bocinas y no se va a retroalimentar esto. Bien. Listo. Este libro, el de retroalimentación y sistemas de control, por eso utiliza este nombre, retroalimentación. Comentábamos de forma más o menos general que los sistemas de control, para hacer su función automática, normalmente se toma una muestra de la salida y se compara para saber si estamos bien o no, tal como lo comentábamos aquí en este ejemplo. Este es un ejemplo, les decía, del libro que se llama NICE, Control y Sistemas, Ingeniería de Sistemas de Control, más bien ese es el nombre. Y vean, esta es la portada, inmediatamente tiene este ejemplo. Y todo el libro, conforme van avanzando sus temas, va con la idea de resolver este problema o de dar la solución a este problema con el fundamento matemático y el fundamento, digamos, de los modelos de cada uno de los componentes que representan esto. ¿Sí? Y además con los requisitos de los criterios de control. O sea que este ejemplo, por ejemplo, que este ejemplo sea estable, imagínense que de pronto la antena empieza a oscilar, ¿sí? Empieza a comportarse así de forma oscilatoria y entonces no nos estamos enfocando al punto que requerimos. Eso quiere decir que el sistema entró en un estado de inestabilidad. Ahora, aquí vamos a llegar nosotros. Este es nuestro sistema mecánico y vean, este es el esquema. Esto es lo mismo, pero visto de otra forma, en donde está el elemento eléctrico por el que se va a fijar el ángulo. Hay un amplificador, aquí dice diferencial, pero lo representan con un bloque de una ganancia K. Estos elementos de K lo vamos a ver muy frecuentemente. Es un controlador proporcional. Y luego está el modelo del amplificador de potencia. Vean que lo están poniendo en función de la variable S, no de T, sino de S. Aquí entra entonces
que debemos conocer un poco de Laplace, ¿sí? Y luego entra el modelo aquí, que es uno de los temas que se vieron muy al final del semestre pasado, cuando se sacó el modelo del motor de corriente directa. Y nuevamente aquí aparece este elemento, y además aquí hay una bobina representando de que este motor está controlado o su campo magnético está formado por un electroimán. Acuérdense que los motores, eh, su principio está basado en el campo magnético, y si aplicamos una corriente a la armadura, pues este empieza a girar. Y el campo magnético puede ser un imán permanente, si es que es un motor pequeño, o un electroimán. Entonces aquí lo representan. Toda esta parte es un circuito eléctrico, pero vean que produce como respuesta un movimiento angular. Aquí sí está en función de t, pero también lo podríamos poner en función de s. Entonces tenemos aquí un movimiento angular, y luego mueve al engrane 1, que aquí lo que interesa es el número de vueltas, y luego tenemos un engrane 2 con un número de vueltas de dientes 2, y esta a su vez tiene acoplado una masa. Si ustedes recuerdan, eh, o si en su clase tuvieron, quien no estuvo conmigo, hay motores que le podemos acoplar una masa, que en realidad es lo que van a mover los motores. Si fuera solito, pues no serían de gran utilidad, pero generalmente tienen acoplado una masa mecánica. En este caso, tiene un valor de JL, y aquí representan que hay una fricción, pero en proporción al número de dientes, este ángulo se convierte acá a un teta cero, que es en realidad el ángulo que nos interesa. Al mismo tiempo tenemos acoplado un engrane con otro engrane, que es el que a su vez tiene acoplado el potenciómetro, que nos va a dar como respuesta la posición del ángulo de la antena, y el valor del potenciómetro, que está alimentado con un voltaje simétrico, se retroalimenta. Aquí viene entonces este concepto de tomar una muestra de la salida. La salida es una proporción, digamos, eléctrica de la posición, y listo, comparamos con el valor deseado. Si esto está lejos del valor deseado, hay una señal de ajuste a todo el sistema mecánico, y constantemente se está leyendo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un sistema de control, y ya veíamos para qué, ¿no? Que es para controlar la posición de esta antena. Ahora, este es el esquema de una forma general, pero si ya queremos graficar, aquí no se preocupen de momento, pero el mismo sistema que está acá arriba en esta hoja, lo vamos a representar con estos bloques, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí cada bloque adentro representa lo que le llaman la función de transferencia. La función de transferencia siempre se define como la relación entre la entrada y la salida. Relación entre entrada y salida. Aquí podrá ser una constante porque es un potenciómetro, lo mismo que acá, pero en algunos casos podrá ser una ecuación, una función en donde esté representada por una ecuación, y habrá que sacar el modelo de los engranes, y entonces vean que aquí tenemos un sistema retroalimentado. De momento no nos preocupemos, pero al final siempre debemos llegar a un esquema de este tipo, y en su caso tal vez reducirlo, y entonces nos vamos a encontrar con algunas reglas, le llaman álgebra de bloques,
en donde todavía podemos hacer una reducción adicional para tener una función de transferencia de todo el sistema, considerando todos estos bloques y la retroalimentación. De forma general lo vamos a manejar así para no entrar con más detalle. Aquí vean los parámetros eh, y las unidades que se están utilizando. Aquí, por ejemplo, dicen que este es el sistema de control de de un equipo, parece ser que tiene que ver eh, con un submarino, por ahí en alguna ocasión lo vimos, en donde, bueno, se van sacando los distintos funciones de transferencia de cada etapa y vean, aquí hay una doble retroalimentación, habrá que ver para qué, o sea, en qué, por qué es que se requieren la comparación y en dos puntos de la salida, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿a qué se refiere un sistema de lazo abierto o de lazo cerrado? Vamos a ver acá. El libro en la página, bueno, acá vamos a subirnos un poquitito. Bueno, aquí mencionaban algunos sistemas de control, en fin, es cuestión de dedicarle un poquito de lectura, pero de acuerdo a los conceptos que se van a utilizar, dice, en nuestro ambiente abundan los sistemas de control. Pues claro. Pero antes de dar ejemplos, hay que definir algunos conceptos. Entrada y salida. Si yo veo este bloque, veo que en cualquiera de ellos siempre hay una variable de entrada y una variable de salida. En el caso de la antena, lo están marcando aquí en este color azul. Aquí la entrada es el ángulo deseado y como salida hay un voltaje, ¿sí? Que a su vez se va a sumar con algún voltaje que nos genere el potenciómetro. Como resultado, hay un voltaje VE. Este E tiene un significado, lo vamos a ver más adelante. Le ponen E porque es la señal de error, o sea, la restan entre el valor deseado y el valor en el que está el sistema. Esta resta de estas dos señales genera el voltaje o señal de error, no le vamos a llamar voltaje, sino señal de error, pero físicamente es un voltaje. Desde el punto de vista de control, esta es una señal de error. Esta señal, como es un amplificador, nos genera un voltaje para controlar el proceso P. Esta se vuelve a su vez entrada para darnos un EA. Por eso es aquí la tabla, a ver si está, la tabla, no los ponen, a qué se refiere con este EA, pero pareciera que es otro voltaje, ¿no? Bien, y luego y debería ser porque es un motor con su carga, este voltaje que estamos aplicando y que si recordamos nuestra clase de máquinas eléctricas, pudiera ser que es un voltaje de armadura, por eso le ponen EA, que nos va a dar como resultado, por los componentes de esta etapa, el resultado es un ángulo, un teta M. Y con el funcionamiento de los engranes, vamos a tener un ángulo de la posición de la antena, del ángulo del azimut. Este ángulo, a través del potenciómetro y la alimentación que se le aplica, nos va a dar como resultado este voltaje de retroalimentación, que aquí no pusieron la señal, pero realmente aquí entra otro voltaje. Entonces, vean, siempre vamos a tener una señal de entrada y una de salida. Si vemos todo el conjunto, pues nuestro sistema de control tiene como entrada un ángulo deseado y como salida un ángulo real, la posición de la antena real, y ya todo lo de adentro trabaja para que
equivalga al ángulo que nosotros deseamos. Pero por eso es que tenemos estas definiciones. ¿Qué es la entrada? Dice que es un estímulo, es la excitación o es el mandato aplicado a un sistema de control. Generalmente esto viene de una fuente externa de energía y esto usualmente es para producir una respuesta específica del sistema de control. Claro, si nosotros nos vamos aquí, se dice que es específica porque a lo mejor si esto no fuera una antena, sino un telescopio, pues a lo mejor es la posición que yo quiero estar monitoreando en, en, en el firmamento, ¿sí? Entonces, esta es nuestra señal de estímulo. Si de pronto el observador quiere ver otro lugar, analizar la posición de alguna estrella en particular, bueno, pues ajusta el ángulo y el sistema trabaja para que nos dé como respuesta a esto. Por eso a esto se le llama siempre estímulo, ¿sí? O señal para, como dice aquí, señal de excitación o mandato aplicado a un sistema. Y claro, el sistema debe estar con cierto tipo de energía para poderlo mover. En este caso, se movió. En este caso, en el NICE, pues es energía eléctrica. El ángulo tiene una proporción a través de un potenciómetro. Bien. La salida es la respuesta real que se obtiene del sistema de control, que bien puede ser o no igual a la respuesta implícita especificada por la entrada. ¿Esto a qué se refiere? Los sistemas de control tienen una especie de tiempo para poder llegar al valor deseado. Si, por ejemplo, se trata de un automóvil, el sistema de control, por ejemplo, ustedes van en carretera y fijan el automóvil a 80 kilómetros. Quien ha visto estos sistemas, lo que sucede, no todo el control se queda en el sistema electrónico o electrónico más bien, sino que si hay alguna situación, vamos a suponer que van a 80 y de pronto ven que adelante se atravesó un perrito, entonces con tan solo presionar el pedal del freno, en ese momento todo el control lo toma el conductor y se vuelve manual. Si una vez que el evento que se haya presentado no es de mayor cuidado o ya pasó y nosotros a la hora de aplicar el freno llegamos a la unidad a los 60 kilómetros, por ejemplo, los sistemas de control que tienen una memoria recuerdan la última velocidad a la que se fijó el sistema y entonces si lo oprimimos el botón para restaurar el vehículo a esa velocidad, no va a ser un cambio de 60 a 80 de golpe. ¿Eh? La naturaleza no es así de golpe, sino que empieza a ganar velocidad, el sistema empieza a aplicar aceleración, se empieza a monitorear y en el momento en que llega al valor de los 80, en ese momento deja de acelerar, ¿sí? Pero podrán haber pasado algunos segundos para poder volver a ganar nuevamente ese valor que originalmente teníamos. Por eso es que se dice que esta salida, la respuesta, que es la respuesta del sistema, si en un momento la medimos, pudiera ser que no es la deseada, porque puede estar en proceso de llegar a ese valor. Entonces, no, imagínense que de golpe nosotros tenemos nuestro auto, lo bajamos a 60 por alguna situación, le decimos restaura la velocidad original o la que programamos. No, pues sería un jalón muy molesto para los conductores y tal vez de riesgo. Y además la naturaleza no es así,
siempre es continua, ¿sí? Siempre es, digamos, análoga, continua. Si esto lo vemos en un sistema de control de temperatura, también. Si estamos controlando esto y tenemos aquí, tal vez en alguna ocasión vimos a los compañeros de electrónica, de la Academia de Electrónica, participar en una exposición en donde hicieron un sistema, es un horno para soldar algunas placas, pero con con componentes de montaje superficial. Entonces, para automatizar eso se requiere cierta temperatura bien controlada para no quemar la placa de circuito impreso y para no dañar los componentes. Entonces se pone el sistema, se fija la temperatura y claro, el sistema va a empezar poquito a poco, hasta que llega, vamos a suponer, a los 80 grados. Si al sistema se le abre la puerta porque hay que cambiar los componentes, pues va a perder calor. Se acomodan los nuevos circuitos impresos y los componentes, se cierra nuevamente el sistema, la temperatura está fijada, pero hay un momento, porque se perdió calor a la hora de abrirlo, en que esto se tiene que estabilizar y llegar a la temperatura deseada. Entonces, una vez que ya está en la temperatura deseada, empieza el proceso de tomar el componente de forma automática, ahí entran otros sistemas de control y que se solde, ¿sí? Si tratara de empezar inmediatamente que se cierra la puerta, estaríamos con una temperatura abajo y es probable que los componentes no se solden, ¿sí? Por la temperatura abajo de la que debe estar para que se haga la fundición de la soldadura y para que esto pueda unirse. Entonces, vimos ese ejemplo y la verdad, como les comento, todo esto es de naturaleza análoga. Aún, aquí vamos a hacer un paréntesis, el que hablemos de un sistema de control de este tipo, estamos hablando de un sistema análogo, ¿sí? O analógico. Por supuesto que está el control digital y si nosotros hacemos una clasificación, ahí entra un componente muy particular, ¿sí? Que es la computadora o es un microcontrolador como este. Este es un Arduinito por ahí, que vean, tiene un procesador, tiene un chip ahí. Entonces aquí entra un componente adicional que nos da una capacidad de procesamiento muy rápida, pero aún así, aunque tengamos un sistema basado en computadora o en microcontrolador, la forma de llegar al valor deseado no es instantánea y además en algunos casos no es conveniente hacerlo de esa manera. Entonces, quien se vaya por ahí a la especialidad de control, se va a encontrar en alguna de sus materias esa parte del control digital o control por computadora. ¿Sí? Entonces, pero el detalle es que no importa el método que se utilice de control, los principios son exactamente los mismos. ¿Sí? Aquí pues nada más tendríamos que considerar ese componente que es la computadora, a la que le podemos alimentar una señal y de acuerdo a un programa podrá hacer algunas acciones para que tengamos una respuesta. El sistema entonces se convierte, hay que analizarlo desde el punto de vista de la variable z. Casi son las mismas ecuaciones, pero en lugar de S es z. Y nosotros, para empezar, nos vamos a meter con el control analógico. Si ustedes se dan cuenta, pues esto nos genera una señal proporcional al valor que tenga según la posición del potenciómetro. Todo esto es analógico. Y empezamos así porque son los principios del control. Cuando estábamos viendo aquí la teoría de la historia del control automático,
Si nos damos cuenta, esto empezó mucho antes de que existiera la computadora. Vean, si nos regresamos un poquito acá, en el 34, en el 32, en el 22, en el 1892 con el análisis matemático. Entonces, todo esto nació cuando no existía computadora. Entonces, todo se trabajó en un sistema analógico. Dice Hendrik Wade Bode, desarrolló el diagrama de Bode, el cual despliega la respuesta en frecuencia de los sistemas de una manera clara. Aquí se introdujeron modernos, bueno, no modernos, innovadores métodos para estudiar la estabilidad de los sistemas. Evans trabajó en North American Aviation para presentar las técnicas del lugar de las raíces. Esta técnica del lugar de las raíces, me parece, nosotros vamos a ver una parte, es una forma de analizar el sistema de control cuando nosotros empezamos a modificar una variable, por ejemplo, el bloque de de amplificador. Si nosotros empezamos a mover ese valor de K, que aquí lo representan como K, es probable que también las raíces de esta ecuación se empiezan a mover. Y entonces hay una limitante y no vamos a poder amplificar nada más porque sí. El amplificar de más puede hacer que el sistema se salga de control o se vuelva inestable. Entonces, por eso es que es importante analizar este método del lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros lo vamos a analizar en algún punto del temario. Esta técnica que es muy útil y saber bajo qué rangos podemos nosotros diseñar nuestro amplificador para que no se vuelva inestable. En el 50, vean, se desarrolla la teoría sobre sistemas de datos muestreados. Este concepto de muestreado es el que se aplica para el control digital, porque lo que hace una computadora o un microcontrolador es constantemente tomar una muestra y digitalizarla, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que hay un elemento ahí que son la velocidad de muestreo, o sea, a qué velocidad estoy tomando mi información. Cubo, aquí inclusive hay un libro de Cubo que creo que se llama Ingeniería de Control. Entonces vean en qué año y hasta la fecha esto sigue vigente. En este periodo surge la idea de emplear ordenadores digitales para el control, pues sí, es lo que les comento, empieza esto. Hoy en día, por ejemplo, este microcontrolador o un Arduino que está ahí, trabaja, me parece, hay un cristal ahí de 20 megahertz y es la velocidad de procesamiento que trae este controlador. Y tiene entradas analógicas. ¿Sí? Hay unas patitas que se utilizan para que nosotros podamos meter por ahí algún sensor y esa patita constantemente se está leyendo, pero al mismo tiempo digitalizando. O sea, hay un convertidor analógico digital porque el procesamiento es con palabras digitales, o sea, con números binarios. Entonces, esa velocidad con que se hace la conversión de un valor analógico a digital se le llama velocidad de muestreo. Por eso aparece este concepto, el muestreo. Les comento, no vamos a verlo aquí, quizás en algunas herramientas informáticas que vamos a recomendar, nos vamos a auxiliar, pero con la idea de mantener siempre la naturaleza analógica de nuestro sistema. Bueno, aquí hablan de que posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo clásico de la teoría del control, ¿okay? Señales, sistema y sistemas y control.
¿qué dicen? Clásico, ¿sí? Se caracteriza por vean, aparecieron aquí los primeros libros. Eh, Aquí hablan del 50. Parece ser que este libro de, vamos a ver si viene aquí la historia, cuando se, cuando se editó, les digo que está descontinuado. Di Stefano, sistemas de control. Vean, en el 66 es cuando recibió el grado en sistemas de control este señor, y el libro, aquí bueno, es una reedición, pero traducido de la segunda edición, 3.500 ejemplares, por eso se acabaron. No dice cuándo fue la primera, pero si esta persona estaba en esa época, en el 66, estaban apareciendo ya las primeras carreras de teoría del control o sistemas de control. 1990, esa es otra edición. Bueno, la cuestión es de que eh, la teoría ya es un poquito antigua, sin embargo no deja de ser vigente, y estábamos aquí en la página 13. Vamos a ver nada más qué es lo que hablan aquí. Se caracteriza por la aparición de los primeros libros de texto. O sea, ya empieza a tener esto formalidad y desarrollo de herramientas de diseño que proporcionaban soluciones garantizadas a los problemas de diseño. Estas herramientas se aplicaban mediante cálculos realizados a mano junto con técnicas gráficas. Aquí vamos a hacer un pequeño comentario. Aquí arriba hablan del lugar geométrico de las raíces. En la palabra geométrico, aquí les faltó técnica del lugar de las raíces. En realidad se llama lugar geométrico. Consiste en pintar en un diagrama la ubicación de las raíces de la ecuación y entonces analizar cómo se van a mover en caso de que le apliquemos un amplificador. Pero también está aquí Bode, y el diagrama de Bode, algunos ya lo conocerán, no es otra cosa que es una hoja de papel semilogarítmico en donde en uno de los ejes, el logarítmico, ahí se va a graficar o a poner los puntos de la frecuencia, y en el eje de las Y vamos a tener, o sea, en realidad son dos gráficas, una es la magnitud o la ganancia o la salida o la respuesta, ¿sí? Le llaman amplitud, y en otra hoja también se grafica la fase. ¿Cómo se comporta la fase? Si nosotros aumentamos la frecuencia y se lo aplicamos a nuestro sistema de control. Entonces se vuelven herramientas gráficas que se utilizaban. Hoy en día se siguen utilizando, sin embargo, no se utilizan directamente ya las hojas de papel semilogarítmico. Hoy en día hay herramientas como el MATLAB, en donde le damos nuestra función de transferencia, le aplicamos o simulamos nuestra señal senoidal, variable en frecuencia, y vemos cómo se comporta la respuesta. Vemos si la amplitud va bajando, o qué es lo ideal, que más bien es lo natural, y si la señal se va desplazando. Tiene un propósito, analizarlo. Los sistemas de control no funcionan con señales variables en el tiempo, o sea, señales senoidales o señales cuadradas o triangulares, ¿no? Los sistemas de control generalmente funcionan con entradas de tipo escalón. ¿Eh? ¿Por qué de escalón? Si yo veo aquí mi sistema, si yo quiero una posición, simplemente giro mi potenciómetro, ¿sí? Mi perilla, 90, no, 80 grados, listo. ¿Eh? Entonces, hablando de esto, ¿en dónde estábamos? La excitación, bueno, la respuesta en frecuencia, solamente como análisis
se utiliza aplicando una señal variable, solamente como análisis. Ya se movió esto. Y esto es lo que nos enseña o definió el señor Bode. Por aquí está. Ya lo perdimos. Bueno, el señor Bode, aquí está. ¿Sí? Entonces, como herramienta de diseño, más no para una operación normal. Los sistemas de control utilizan entonces señales más simples. Lo más que se pudiera utilizar es una rampa, pero generalmente es la función escalón. Y sí, si nosotros vemos esto, aquí nos está dando un voltaje, vamos a suponer 3 volts. Si movemos la perilla a 80 grados, pudiera decirse aquí que hubiera tal vez 8 volts. Entonces hay un brinco de 5 a 8, pero no deja de ser un escalón unitario de magnitud 5 y ahora es 8. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, digamos que las señales de excitación son simples, son sencillas. Bien, pero bueno, todas estas herramientas servían para llevar a cabo el diseño. Bueno, nosotros en particular, algunos que estuvieron conmigo, empezamos a ver algunas funciones con LabVIEW, algunas actividades para poder controlar el motor a paso, quien estuvo conmigo. Esa herramienta está prácticamente diseñada, el LabVIEW, para sistemas automáticos. Por lo tanto, tiene una potencia muy, muy fuerte en módulos de control. En su momento les vamos a pedir que instalen o bajen ese producto en su máquina para que podamos hacer algunas análisis de este tipo de técnicas como Bode y el lugar geométrico de las raíces. Si ustedes llegan a buscar en los mismos libros o buscan ahí en el canal de YouTube, cualquiera de control, y ven el tema del lugar geométrico de las raíces, se van a encontrar con videos de un poquito más de 30 minutos, debido a que son una serie de pasos, es un procedimiento, aquí sí es un procedimiento, hablábamos de procesos y procedimientos, aquí sí es un procedimiento, un conjunto de pasos para llegar a obtener ese análisis. No es que queramos evitar pasar por ahí, sí lo vamos a revisar, pero es un procedimiento totalmente manual, y si es manual, con riesgo de equivocarnos, y es un poco tardado. En cambio, si utilizamos ya sea el MATLAB o el LabVIEW, nosotros alimentamos con nuestra función de transferencia, le decimos cuál es la excitación y de forma gráfica nos pinta cómo va a estar el lugar geométrico o la función de transferencia o la respuesta en el tiempo o la respuesta en frecuencia también. ¿Sí? Entonces, nosotros ya en esta era del 2022, sí vamos a ver un ejemplo así para seguirlo, de cómo es que se llega, los pasos que recomiendan los autores, y hasta ahí. Sí, tal vez un ejemplo y lo seguimos de la mano. Y luego lo vamos a comprobar con la herramienta informática. A ver, si esta es la función de transferencia, aplicamos esta excitación, a ver cómo se va a comportar, y debemos esperar lo mismo. Si resulta que da lo mismo, entonces confiamos en la herramienta y nosotros como ingenieros ya no le dedicamos tanto tiempo a dominar una técnica, sabemos que existe, pero tengo una herramienta que lo hace. Por eso les digo, solamente una vez vamos a caminar por ahí y después vamos a utilizar las herramientas que hoy en día existen para aprovecharlas. Esa es una de las, digamos, virtudes del ingeniero, el poder resolver algunos problemas de una forma más ágil. ¿Para qué lo queremos ahí dedicándole un día a analizar esto? Si una herramienta informática nos lo puede resolver, ¿sí? Entonces lo importante es cómo utilizo esa herramienta para poder llegar a lo mismo
más rápido y con una reducción de errores. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí nos vamos a desviar un poquitito y no vamos a dedicarle 2, 3, 4 sesiones a repetir con este ejercicio. Y ahora es esta función, y ahora esta, y a repetir toda la secuencia. No le vemos que inclusive sea didáctico. Conocerlo y después usarlo con algo automático. En esa época no había computadoras, no había laptops, o si las pocas que había eran para centros de investigación o empresas grandes. Hoy en día tenemos acceso a estos sistemas de una forma fácil. En el 55 se desarrollan los métodos temporales para solucionar problemas planteados en aplicaciones aeroespaciales. Estos métodos reciben un fuerte impulso con el desarrollo de las computadoras digitales, vean, que constituían la plataforma tecnológica necesaria para la implantación, prueba y desarrollo. Se dice que el cohete que llevó a la nave Águila, al módulo Águila, a la Luna, se programó o se utilizó una computadora de esas que empezaban a desarrollarse, en donde el módulo de memoria, hoy en día compramos una memoria USB o SD y 32 gigas, ¿no? Es una cantidad muy alta de memoria, pero este módulo de transporte del módulo lunar utilizaba núcleos magnéticos. Si ustedes han visto por ahí la historia de la computación, se darán cuenta que es una especie de matriz en donde hay unas rueditas que se magnetizan si se pasa la corriente en un sentido o en otro. Entonces era la forma de tener los primeros sistemas de memoria. Sin embargo, constantemente había que estar aplicándole corriente para que manteniera los datos. A ver, nada más déjenme ver porque ya nos llamó la atención esto. Memoria magnética de tambor. Creo que sea tambor magnético. Nada más por el que vean una imagen. A ver, vamos a ver. Y entonces, en el museo que hay ¿cómo se llama? En el Museo de la Tecnología Aeroespacial, pues resulta que ahí ponen este módulo. Está interesante porque por eso es que se considera esa misión pues muy audaz, de mucho riesgo. Vean, esto que está aquí, a ver si lo podemos amplificar. Los orígenes del almacenamiento, aceptar y cerrar. Las memorias de ferrita, aquí está, vean. Esto que está en este dedo, no se ve. ¿O sí se ve? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Vean, este es un aro de material ferromagnético y vean cómo se armaba la matriz de aritos para aquí poder grabar una palabra, un byte de información y qué cantidad de corriente, ¿no? O de alambres para poder hacer. Hoy en día, si nosotros comparamos esto, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí está un display de 8x8, ¿no? Entonces, si yo quiero encender un LED de estos 64, pues simplemente aplico un 1 en la columna y un 0 en la fila, si es que así están orientados. Entonces, hoy en día, pues las memorias que conocemos, pues, la verdad, son de estado sólido. Aquí prácticamente están así al aire y me parece que aquí abajo está cómo se mostraba el módulo completo. Vean, este es el módulo completo con sus conexiones, pero no deja de tener
eh, la cantidad de alambres para poder mandar la señal de forma cruzada a los núcleos y poder mantener el dato ahí. Entonces, imagínense, si por alguna razón no se alimentaba esto, se perdía la información y pues en riesgo la misión. Les digo, esto salió como curiosidad, ¿no? Izquierda, tarjeta de una memoria de núcleos. La imagen muestra una memoria de 32 por 32, capaz de almacenar 1024 bits, ni siquiera bytes, 1024 bits. O sea, un K de bits, un K. ¿Sí? Pues bien, este tipo de memorias se utilizaron, no sé si diga aquí, pero se utilizaron para soportar los sistemas de informáticos de esos módulos. Vean, por más que se quieren hacer pequeñitos. Pero bueno, eso porque estábamos hablando aquí de que empezaron con las computadoras digitales para los sistemas aeroespaciales. En Rusia, por supuesto que allá se hizo también mucha investigación y esto que le llaman modelo de estado. Este concepto es muy poderoso y lo van a utilizar ustedes en séptimo, van a tener una materia que se llama espacios de estado y aquí se analiza un poquito más el sistema de control ya con variables adicionales. Si nosotros vemos aquí un sistema como este que está, pues tal vez las variables que tengamos en el ambiente no influyan mucho, ¿no? No sean tan relevantes como para que esto funcione. Eh, por ejemplo, si de pronto estamos en una noche y hace mucho frío, pudiera ser que sí se afecte en algún momento algo, ¿sí? Tal vez hay una dilatación de los componentes y esto le cuesta un poquito más porque hay más fricción, pero al final llegamos, ¿no? Al valor deseado. Pero habrá otros casos, por ejemplo, eh, digamos, en un avión, ¿sí? Que conforme va avanzando, ¿sí? Nosotros podríamos analizarlo de forma ideal, ¿no? Va a ir del punto A al punto B y y lo que quiero monitorear es siempre la altura, que siempre se mantenga una altura. Pero ¿qué pasa si el avión parte, no sé cuántas toneladas, pero son muchas de combustible, ¿sí? Cuando sale del aeropuerto Origen, va prácticamente con sus tanques de combustible llenos, pero conforme va avanzando, ¿sí? Y se va quemando, pues va perdiendo peso el mismo sistema. Entonces, ahí hay una variable extra que justamente es esa pérdida de peso por el combustible que se quema. Y no se diga si se trata una situación en donde hay que regresar. Hoy en día los aviones tienen forma de tirar el combustible para que a la hora de, si es una emergencia, de aterrizar y se declara algún incendio, pues sea poco el combustible que quede para que no se tenga pérdida total y daño a los pasajeros, en fin. Entonces hay sistemas en donde se pueden deshacer del combustible si es que se da esa situación. Entonces, pues ahora si va a aterrizar el avión, son otras condiciones, ya no son las mismas con las que partió. El ejemplo clásico es el que ponen en los libros y lo van a ver, es el de un automóvil que quiere mantener su velocidad, pero resulta que la fricción de las ruedas con el pavimento generan que adentro se tenga un incremento en la presión y por lo tanto también si son llantas que empiezan a tener una presión más alta, el rozamiento con la superficie disminuye, ¿eh? Y entonces se tienen condiciones diferentes al de partida, al del destino. Entonces, esa técnica de la teoría del control utilizando espacios de estado se refiere para poder analizar en esas condiciones
ya en condiciones reales o que sean relevantes los factores que pudieran eh, tener un efecto negativo sobre mi sistema de control. ¿Qué dice aquí? Bueno, eso es de espacios de estado. La primera conferencia de la Federación Internacional de Control se realizó en Moscú. 60, estamos hablando de los 60. Kalman y otros autores dio publicidad a trabajos más importantes de Lyapunov para el control de sistemas no lineales en el dominio temporal. Claro, aquí tenemos nosotros un sistema lineal, ¿sí? Pero no siempre vamos a tener un sensor o un actuador que se comporte lineal. Entonces, es importante hacer este análisis en estas situaciones. Control óptimo de sistemas. Aquí se proporcionaron las ecuaciones. El filtrado también es parte de aquí del sistema, aunque no lo vamos a ver aquí, ¿sí? Forma parte, en fin. Muy bien. Aquí viene lo que estábamos viendo en el otro. Nos quedan 9 minutos. Aquí habla de la variable controlada. Es la cantidad o condición que se mide y controla, o sea, la salida. Nuevamente, hablamos aquí de una salida. La variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada, ¿sí? Y sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Dice que se debe interpretar como la implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. Y la planta es un conjunto de partes cuyo propósito es la de ejecutar una operación particular. Bueno, proceso, cualquier operación que se va a controlar y conduce a un resultado o propósito determinado. Y perturbación, lo que hablábamos hace rato, una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, es interna, y si no, es externa. Pues sí, casi siempre es así, ¿no? Bien, vamos a ver si aquí está este concepto de los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. No, se están metiendo ya los sistemas eléctricos, pero bueno, los conceptos son estos. Siempre tenemos una entrada, que es el estímulo, y una respuesta. Así, de forma general, siempre vamos a hablar de eso. Dice que las entradas y salidas pueden tener formas diferentes. Por ejemplo, pueden ser variables físicas o cantidades más abstractas, como valores de referencia, de ajuste o deseados para un sistema de control. Esto de físicas, pues claro, es un sistema eléctrico y nos va a dar un voltaje, ¿no? Como referencia. Y vamos a ver un poquito más adelante. Aquí viene un ejemplo de un interruptor, pero el que queremos ver es este. Este libro, por ser antiguo, todavía utiliza el concepto de malla en lugar de lazo. Hoy en día nos vamos a encontrar con el concepto de lazo abierto o lazo cerrado. Dice, esta es la primera clasificación, lo vamos a amplificar un poquito. Lazo abierto y lazo cerrado. La distinción se determina mediante la acción de control, esa cantidad de responsable de activar el sistema para producir la salida. Vamos a ver si gráficamente está aquí. Vean, un sistema de malla abierta o lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es independiente de la salida. Y en uno de lazo cerrado es aquel en que la acción de control depende de la salida. ¿A qué se llama? ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto? Aquí aparece el concepto de retroalimentación que ya nosotros hemos venido conversando al respecto, ¿sí? Hay que tomar una muestra de la respuesta para poderla comparar a ver si ya llegamos. Y veamos por aquí. Veamos por aquí. Este libro tenía, que no es otra cosa. Vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a ver si el NIS. Bueno, vamos a ver esto. En los sistemas de lazo abierto, nosotros lo vamos a representar solamente con un bloque solito, en donde vamos a tener una entrada y una salida. El caso más simple es, quiero iluminar el salón, aquí oprimo un botón, el sistema eléctrico tiene su interruptor y tiene sus dos líneas para alimentar el foco y listo, estoy controlando el encendido del foco. Pero hasta ahí queda, les comentaba que si nosotros nos retiramos y se nos olvida, pues la acción de control no tiene relación con la respuesta. O sea, el foco está encendido, la gente se fue, y si nadie lo apagó, pues ahí se va a quedar. Entonces, si alguien se da cuenta de que esto ya está vacío y hay que apagarlo, nuevamente emite una excitación y hay un efecto. Controlamos el encendido del foco, hoy queda apagado y listo. Y tal vez al otro día temprano alguien llegue, pero el efecto de control nada tiene que ver con la respuesta. O sea, si está encendido y nadie toma ninguna acción, así se va a quedar. Pero ¿qué sucede si el sistema tiene un conjunto para detectar si hay presencia de personas? Un sensor que detecte radiación infrarroja para detectar si hay un cuerpo que se mueve y aparte emite radiación infrarroja, o sea, está vivo. Si existe ese componente, entonces podrá determinar, y ustedes los han visto, ¿no? Son los sensores PIR, ¿sí? Si aún se detecta actividad, pues mandará una señal y dice no hay que apagarla, no hay que apagar la luz. Si de pronto se sale toda la gente del salón y el sensor ya no detecta actividad, entonces manda una señal de control y dice es momento de apagarlo, sin que nadie tome acción. Entonces, la diferencia entre un sistema de lazo abierto y el lazo cerrado es que el de lazo cerrado siempre está monitoreando la respuesta y comparándola para tomar una acción. Y de ahí salen estos conceptos que empezaron a hablar acá, que la planta y todo eso, y me parece que por aquí está el diagrama. Hay mucho rollo, quizás por eso también lo descontinuaron, y nos quedan 2 minutos, a ver si lo podemos ver. Vean, este es el bloque más simple de un sistema de control, por eso se dice que a veces mi control es, pues, si alguien se lo olvida, pues ahí se quedó encendido el sistema. ¿Sí? Entrada, salida, y aquí va a haber alguna función de transferencia, es parte de a lo que nos vamos a dedicar. Y cuando hablamos de un sistema de control automático, entonces tiene esta forma, aquí están muy borrosas las copias, pero dice elemento anticipativos, esta es la planta, lo que vamos a controlar, la salida, y aquí hay una toma de la muestra y se compara. Entonces, por eso es que le llaman de lazo cerrado, debido a esta figura, que se da por el hecho de tomar una respuesta. Se acaba el tiempo, entonces cubrimos, bueno, esta clasificación, vamos a ver más ejemplos y avanzar un poquito con otros temas, mientras cerramos el día de hoy. ¿Les parece bien? Cualquier duda la comentamos mañana, prepárenla por si hay alguna. Sí, profe. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, profe. Gracias, compañeros. Sí, profe. Vale, profe. Sale, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros.